que no te informe que está grabando. This call is now being recorded. Listo, está siendo grabado. Listo, bienvenidos todos. Vamos a proceder a la sesión del día de hoy, jueves 5 de noviembre del año 2020. Área Ciencias Naturales. Saber 11, jornada 1, ¿listo? Es un poco viejito el solucionario, pero lo traje a colación porque en él trabajamos una pequeña carga de circuitos. Entonces, para complementar lo que ya habíamos visto, ¿listo, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es al menos que podamos trabajar uno de los solucionarios, ¿listo? Si no lo alcanzamos a terminar todos porque son 50 preguntas las que vamos a desarrollar, entonces mi idea es, y espero pues, probando ahí, ¿me escuchan más duro? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchas, Alexandra? Todos dicen sí. Listo. Entonces ya cambié el micrófono, esperemos que así esté mejor. Bueno, Alexandra Nieto dijo algo. Ah, listo, entonces eres tú. Listo, hágale con confianza. Lo que les venía diciendo, muchachos, es entonces, les propongo yo lo siguiente, vamos a tratar de hacer todo lo posible hoy con este simulacro, por cuestiones académicas, entonces, para no saturarnos tanto, vamos a trabajar una hora, y si les interesa, si decimos que sí, mañana a las 2 de la tarde, mañana a las 2 de la tarde voy a estar en este mismo canal, en una sesión gratuita para aquellos que quieran repasar lo que haga falta, ¿listo? O responder preguntas que ustedes tengan sobre el sistema. ¿Mañana tienen clases de las 2? ¿A qué hora tienen clase? ¿Qué les recuerdo? Listo. Mañana de las 2 tienen clase. ¿A qué hora pueden? O si no el sábado, por mí no habría problema. Cualquier día que se pueda, por mí no hay problema. ¿Y qué les recuerdo? Listo. Entonces, arranquemos para que no nos coja la tarde con esta sesión y al final cuadramos cuando se puede. ¿Qué? ¿El sábado la prueba? Y bueno, entonces el sábado cuadremos para el viernes y ahí vamos cuadrando, porque también puedo a las 11 de la mañana, puedo a las 2 y de 2 en adelante hasta la hora que ustedes quieran, ¿listo? Entonces ahorita cuadramos eso. Arranquemos con estas. Las primeras que nos encontramos, las 92, 93, 94, las respondieron bien los 8 integrantes que respondieron la prueba. Entonces voy a pasar directamente a la 95. Dice, la hemoglobina es una molécula encargada de realizar el intercambio de gases en los alveolos pulmonares. La unión de hemoglobina con el monóxido de carbono es más fuerte que con el oxígeno. Es decir, cuando yo tengo hemoglobina, la hemoglobina es una molécula con un núcleo de hierro, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, cuando ese núcleo de hierro se une con CO, es más fuerte que cuando ese núcleo de hierro se nos une con oxígeno. ¿Listo? Es por esa razón entonces que el oxígeno puede viajar, llega hasta el lugar donde lo necesita, la hemoglobina lo suelta, lo libera, y al liberarlo está disponible para que la célula haga la respiración celular. El CO es más fuerte, este es más fuerte. Entonces, nos va a retener esa molécula de hemoglobina. Por esa razón, en presencia de CO se reduce la cantidad de hemoglobina disponible para unirse. Listo, si tengo 10 moléculas de hemoglobina y hay CO, las que se me peguen con el monóxido de carbono se van a quedar ahí inactivas y el resto van a estar disponibles. ¿Listo? Ahora, con base en la información anterior, una alta concentración de monóxido de carbono en el organismo puede generar problemas de la salud. ¿Por qué? Alta concentración de monóxido de carbono, entonces alta concentración de CO,
Lo más probable es que yo, entonces, tenga una menor concentración disponible de hemoglobina. Y si yo tengo una menor concentración disponible de hemoglobina, eso indica que no habrán moléculas de hemoglobinas disponibles para que se peguen o se adhieran al oxígeno y lo transporten. Por tanto, lo que yo esperaría es que llegue poco oxígeno a la célula. El oxígeno no tiene vehículo que lo transporte, entonces al no encontrar moléculas de hemoglobina, muy posiblemente no se ha transportado. Pero vamos a ver qué nos dicen las respuestas. Dice A. Se disminuye el transporte del monóxido de carbono de los tejidos de los pulmones. Falso, porque se está pegando a él y tenemos un exceso, entonces el transporte de monóxido no debería disminuir, antes lo estoy aumentando porque la hemoglobina está cargando con todo ese monóxido de carbono. ¿Listo? B. El monóxido de carbono destruye las moléculas de hemoglobina en la sangre. Falso, no las destruye, simplemente se adhiere a ellas y se pega y es más difícil sacarlo. En ningún momento las está destruyendo, simplemente las está inactivando, por así decirlo. ¿Listo? La C dice, se disminuye el transporte de oxígeno hacia las células. Esa puede ser porque entonces ahorita el lugar que ocupa el oxígeno lo tiene ocupado el monóxido. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Que posiblemente sí, el oxígeno no me está llegando a donde debe ser transportado. Entonces, hasta ahí tenemos que la C está bien. Y la D dice, aumenta la cantidad de oxígeno libre en la sangre, haciéndola efervescente. La cantidad de oxígeno libre en la sangre no va a aumentar por una razón. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que los alveolos es donde se da el intercambio, ¿listo? Aquí tengo un alveolo mal dibujado, ellos tienen muchos vasitos, ¿listo? El oxígeno llega en forma de gas a los pulmones, entra a los alveolos y aquí en el alveolo tiene que venir una molécula de hemoglobina. Voy a dibujar así como un rayoncito, la molécula de hemoglobina atrapa su molécula de oxígeno y se van, ¿listo? Pero si no hay moléculas de hemoglobina que me atrapen el oxígeno no puede ingresar y, por tanto, se regresa. Entonces el oxígeno no logra llegar a la sangre, ¿listo? Eso es lo que ocurre cuando tenemos asfixia por monóxido de carbono, o la famosa muerte dulce. Simplemente no podemos respirar oxígeno, el oxígeno no ingresa a nuestras células y morimos. Respuesta correcta. Se disminuye el transporte de oxígeno hacia la célula. La respuesta correcta de la 95 era la C. ¿Listo? Vamos entonces ahorita con la 96. En la 96 dice, un recipiente con una pared móvil tiene un gas en su interior. Inicialmente el recipiente está a temperatura ambiente, pero cuando se acerca una llama y se observa que la pared se desplaza hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo que se desplaza? Aquí yo tengo un volumen 1 y ahorita tengo un volumen 2. ¿Qué fue lo único que yo cambié el sistema? Yo cambié el calor. Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Volumen 1 estaba a una temperatura 1. Yo aumenté la temperatura a una temperatura mayor y el volumen me aumentó también a un volumen mayor. En ese caso, yo voy a hablar de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si yo subo la temperatura, subo el volumen. ¿Listo? Eso indica ese simbolito proporcional. La forma como yo puedo quitar esta proporcionalidad es simplemente dibujando la gráfica. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto se los explico para que comprendan la teoría de los gases. Entonces, cuando ustedes dibujan directamente proporcional, ponen temperatura, volumen. Entonces, al ser directamente proporcional, si uno crece, el otro también crece. ¿Listo? La forma como yo puedo hallar esto matemáticamente, ustedes ya saben, las ecuaciones de una recta son y igual a mx más b. ¿Listo? Donde m es la pendiente, x es la variable independiente y b es el intercepto. En este caso tenemos que, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente va a ser el volumen, entonces el volumen va a ser igual a m, la pendiente de la recta, pero esa pendiente yo la voy a llamar k. ¿Listo? Por t, por la temperatura, que es la variable independiente, más b. Vemos que b arranca en 0. Cuando hay 0 temperatura, puedo decir que hay 0 volumen, entonces yo tendría únicamente este valor. De ahí tengo que b, el volumen, es igual a una constante k por la temperatura. Entonces yo puedo decir que esa proporcionalidad yo la puedo expresar de la siguiente forma, matemáticamente, como volumen es igual a k por t. ¿Qué volumen? Volumen 1. ¿A qué temperatura? A la temperatura 1. ¿Listo? Entonces, ya habiendo sacado esto de aquí, yo puedo hacer
un truquito matemático. ¿Qué truquito? Paso, esta temperatura la voy a pasar a dividir. ¿Listo? Para que me quede únicamente el valor de K. K es una constante, es decir que varíe como yo lo varíe, siempre va a ser el mismo número. Entonces, si yo tengo otro valor 2, volumen 2 dividido en la temperatura 2, ese me va a dar también una constante. Y resulta que estas dos constantes son iguales. Entonces, yo puedo igualarlas y matemáticamente me queda esto. Me queda una ley de estado para los gases. ¿Listo? ¿Qué me dice esa ley? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? O la famosa ley de Charles. ¿Esto ustedes recuerdan que en el colegio les enseñaron Charles, Gay-Lussac, Boyle y había otro que era abogado? Pues esta es una de las leyes y todas se deducen por el mismo principio. ¿Listo? Pues hasta ahí únicamente la idea era explicarles un poquito los gases para que lo tengan en mente y siempre tengan en cuenta que ustedes ven que algo es directamente proporcional, ya pueden tenerlo convertido en la variable por una constante. ¿Listo? Siempre le meten una constante. Ahora vamos a ver eso. La pared móvil se movió hacia arriba porque al aumentar la temperatura del gas, este aumenta su volumen. Esa es una respuesta correcta. Vamos a descartar las siguientes. La llama ejerce una fuerza sobre la pared móvil, falso. La llama no está ejerciendo una fuerza, la llama está aplicando una energía al sistema. ¿Listo? C. Al aumentar la temperatura del gas, se incrementa su masa desplazando la pared. Falso. La masa no se incrementa en los gases, lo único que cambian son las propiedades de volumen. La masa solo se incrementa si yo adiciono moles al sistema. Y eso que aún así, como me están diciendo acá por el chat, la masa no va a incrementar, lo que va a incrementar es el número, la cantidad de sustancia, porque el gas va a seguir pesando lo mismo. ¿Listo? Tomemos en cuenta que aquí hay una trampita. Cuando dicen masa en gases o en sistemas químicos, comúnmente hacen referencia al peso atómico si no me dan una cantidad en gramos fija. ¿Listo? Y la D dice, la llama ejerce presión sobre la pared móvil, falso. La llama nuevamente solo transmite energía. Entonces, respuesta correcta la A. Y de paso, aquí vamos viendo cómo funcionan las leyes de los gases. ¿Listo? Lo mismo lo podemos aplicar, supongamos que a mayor presión entre yo más aprieto, menos es el volumen. Entonces aquí podemos decir que a mayor presión tengo un factor inversamente proporcional con el volumen. Y si yo lo quiero convertir en un factor matemático, voy a simplemente meterle la constante. ¿Qué quiere decir esto? La presión es igual a la constante por 1 sobre el volumen. ¿Listo? Esto es el inversamente proporcional. Si tengo 1 y 1, pues me va a quedar que P1 por B1 es igual a otra constante en el espacio que se va a vincular con otras condiciones, sería P2 por B2. Esta es otra ley de los gases. Si ven que todas se sacan fácilmente teniendo en cuenta cómo despejar el concepto de proporcionalidad y teniéndolo en nuestra mente. Entonces, si yo tengo algo que crece y mientras ese crece algo disminuye, son inversamente proporcionales. Si ambos crecen a la par, son directamente proporcionales. Entonces ya yo obtengo las ecuaciones para el tratamiento de cada una de ellas. ¿Listo? Listo. Permítame un momento, muchachos, le envío el link a uno de sus compañeros que no pueden ingresar. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Cómo vamos? Todo está claro, profe. Listo, muy bien. Si se están, me dicen cualquier cosa inmediatamente, ya les envío a los compañeros aquí para que ingresen y puedan hacerlo. Listo. Entonces siempre recuerden eso, cuando en el listo les pregunten, lo que ustedes deben tener claro, clarísimo, clarote, es lo que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Si una variable crece y la otra disminuye, inversamente proporcional. Y si una variable crece y la otra crece, directamente proporcional. ¿Listo? Siempre mantengan eso fresco en su mente. Esta de aquí dice, un niño con una cauchera lanza una pequeña roca hacia la rama de un árbol que se encuentra por encima de él, pero no le atina. Si T1 es el instante en el que la roca pierde contacto con la cauchera y T2 es el instante en el que la roca alcanza su altura máxima, entonces hagamos un diagrama. El diagrama sería así. Aquí arranca la roca. Este sería T1, ¿listo?
En este punto, cuando usted suelta la roca de la cauchera y la cauchera, o sea, la roca sale de la cauchera, cuando sale disparada del arma, por así decirlo, ¿ella lleva una velocidad o no lleva velocidad? Ella sí va con una velocidad, ¿listo? Va con una velocidad que incluso yo podría asegurar que es una velocidad máxima, porque es toda la velocidad que le está imprimiendo el dispositivo que la lanza, ¿listo? A medida que ella empieza a subir, ¿qué va a pasar a medida que ella empieza a subir? ¿Va a aumentar de velocidad o va a disminuir? El peso va a empezar a afectarla, por tanto la velocidad se va a hacer más pequeña. Hasta que va a llegar a un punto alto donde la velocidad va a ser igual a 0. Pero nosotros ya sabemos qué pasa aquí, porque usted ya lo tiene claro. Entonces, velocidad máxima aquí al inicio, aquí la altura es igual a 0 con respecto al punto de referencia. Cuando llega al punto máximo, la velocidad se hace 0 y la altura se hace la altura máxima. Entonces, acá abajo yo qué voy a tener, aquí abajo yo voy a tener claramente, voy a tener energía en función de la velocidad. ¿Cómo llama energía en función de velocidad? Energía cinética. Y no voy a tener energía potencial porque la altura es 0. Acá arriba, donde la velocidad es 0, voy a tener una altura máxima. Entonces, ¿qué voy a tener en este punto de acá? Voy a tener energía en función de la posición, o que nosotros la llamamos como energía potencial, ¿listo? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? En el tiempo 1 voy a tener energía cinética, y en el tiempo 2, o tiempo que esté por acá arriba, voy a tener ya energía potencial. Entonces, vamos a ver qué dice. Si en el instante T1 que la roca pierde contacto con la cauchera, y entonces en el instante en que la roca alcanza su máxima altura, se puede afirmar que la energía cinética de la roca, listo, aumenta hasta T1 y a partir de ahí disminuye para llegar a 0 en T2. Aquí tenemos la velocidad máxima. Entonces yo puedo pensar que antes del sistema, cuando usted va a lanzar la roca, usted llega a un punto en el cual no hay velocidad. Usted la suelta y ella empieza a adquirir velocidad hasta que en ese punto, cuando sale con la velocidad máxima impulsada por el objeto. O sea, que hasta ahí sí puede ser correcto. La velocidad o la energía cinética aumenta hasta que sale, y a medida que sale, ya como va ganando altura y va perdiendo velocidad, se convierte acá arriba, se convertirá en 0. Hasta ahí vamos bien con esa parte. La B dice, aumenta en T1, muy bien, también estamos bien, y a partir de ahí se mantiene constante. ¿Qué me quiere decir esto? Que es como si la energía cinética y la velocidad nunca disminuyera a medida que la piedra sube, o sea que la piedra incluso nunca pararía su movimiento, seguiría con la misma velocidad hasta el infinito y más allá. Entonces, no puede ser, ¿listo? Si una energía se mantiene constante, siempre lo que esté haciendo esa energía, el trabajo que esté realizando energía, se mantiene a lo largo del tiempo, ¿listo? Entonces, yo digo la energía cinética se mantiene constante es porque la velocidad se mantiene siempre al mismo valor y nunca se detiene el proyectil. La C dice, disminuye hasta T1, falso porque vemos que alcanza la velocidad máxima, entonces no puede disminuir. Y la D dice, aumenta durante toda su trayectoria, incluyendo T1 y T2, falso porque en ese caso, si aumento yo la velocidad, me indica sí, estaría aumentando la energía cinética, lo que me indica que estaría aumentando la velocidad, lo que me indicaría a mí que el tiro nos estaría frenando y no estaría llegando a un punto máximo de la altura, o sea, máximo de la velocidad 0, y no que estaría acelerándose constantemente. Entonces, la D tampoco sería. Respuesta correcta para este caso al 100%, la A, que es en el punto T igual a 1, es la máxima y a partir de ahí empieza a disminuir hasta que en el punto T2 llega a 0. ¿Listo? Esa es la pregunta 97. La pregunta 98 también la respondieron, algunos tuvieron un inconveniente y la respondieron vale. Entonces vamos a ver. Un estudiante dejó una naranja y un vaso de agua en un lugar abierto. Al cabo de 3 días observó el crecimiento de una masa algodonada de color azul oscuro sobre la naranja y concluyó que algún tipo de microorganismo crece en el agua. Algún tipo de microorganismo crece en el agua, eso es lo que piensa el chico, ¿listo? ¿Listo? Y miremos que la masa únicamente se fija sobre la naranja, ¿listo? Sin embargo, encontró un libro donde dice la siguiente información: en el agua se encuentra la E. coli, una bacteria que causa una enfermedad intestinal. Teniendo en cuenta la nueva información, ¿qué debería el estudiante, perdón, aquí me volaté recibiendo a alguien, qué debería hacer el estudiante con su conclusión inicial? O sea, ¿debe modificarla? ¿Debe seguir pensando entonces que el agua es la que tiene los microorganismos? ¿O
¿qué debería hacer con ese sistema? Entonces vamos a ver, dice, mantenerla porque los microorganismos de la naranja no son los mismos que viven en el agua. Falso, porque nadie me garantiza que el microorganismo de esa masa algodonosa que yo tengo en el sistema no es la misma que está viviendo en el agua, ¿listo? No nos dan la suficiente información para deducir eso. Modificarla, porque el 90% de la estructura de los microorganismos se componen de agua. Falso. Esa conclusión no me está a mí explicando por qué los microorganismos, unos viven en el agua y otros pueden vivir en medios orgánicos como la naranja, ¿listo? Tampoco. Entonces vamos con la C. Mantenerla porque de existir microorganismos en el agua se observarían masas algodonosas. Falso. Muchos microorganismos viven en el agua. Ustedes ya saben que el agua es un gran medio de cultivo para microorganismos y no necesariamente se acumulan para formar masas algodonosas. Pueden formar otro tipo de aglomeraciones o incluso vivir dispersos en el agua, como es el caso del plancton y el microplancton. Entonces descartamos esa. Y la D dice, modificarla porque las bacterias son microorganismos que pueden vivir en medios acuáticos. Efectivamente, él decía que ningún microorganismo vive en el agua, pero él en el libro encuentra que la E. coli es una bacteria que vive en el agua. Entonces él debe replantearse, diciendo, si hay una bacteria que vive en el agua, ya debo replantear mi conclusión inicial. ¿Listo? Entonces debo modificarla porque efectivamente ya se demostró que al menos una no cumple con esa característica que él tenía. ¿Listo? Esa es la 98. Ahora, la siguiente, la 99 ya la habían resuelto bien porque la habíamos explicado aquí. La 100 también la habían resuelto bien, muy bien, felicitaciones. La 101 también la resolvieron bien las personas que lo hicieron. La 102 también. Y la 103 es la que tuvieron un 50-50 de error. ¿Listo? Entonces dice, el modelo siguiente representa el proceso de reproducción de organismos. ¿Listo? Vemos como una célula madre, esta sería la madre, toma, duplica su material genético y se divide en dos células hijas. ¿Listo? En este caso observemos, ambas células son exactamente igualitas. ¿Listo? Ahí no estoy viendo la variación de ninguna. Y observemos incluso que las dos células hijas son idénticas a la célula madre. Ese es el proceso de división celular conocido como mitosis. Con base en el modelo, ¿cómo será la descendencia de los organismos que se reproducen mediante este proceso? Yo veo que la descendencia es igual a la madre. Y esto te vamos a ver. Los organismos resultantes serán prácticamente idénticos al progenitor. Serán prácticamente, quiere decir, es como si fueran un 90% idénticos a ellos. Entonces, por ahí podríamos dejarla como medio en visto. ¿Listo? Medio buena, medio mala. Porque es que se prácticamente indica que es una pequeña porción. Vamos a ver. Ahorita sí. La B dice, todos los organismos resultantes serán diferentes unos a los otros. Falso, miren, los organismos resultantes son igualitos entre ellos, entonces, falso. La C dice, la mitad de los organismos se parecerán al padre y la otra mitad a la madre, tomando en cuenta que aquí todas las células vienen de una sola célula progenitora, es decir, de una célula madre, pues no hay forma de decir que la madre o el padre. ¿Listo? Algunos serán idénticos al progenitor, pero se parecerán en algunas características y otras serán diferentes. Esa palabra de algunos serán idénticos al progenitor está dando más pie de equivocación que decir que es, o sea, aquí sería bien si dijeran serán idénticos al progenitor y otros se parecerán en algunas características y otros serán diferentes. En ese caso no serían idénticos. ¿Listo? Respuesta correcta efectivamente es esta, a pesar de que la palabra prácticamente me dice que puede haber una variación. Es muy probable que las hijas sean idénticas a la madre. ¿En qué puede haber una variación? Así como nos pregunta John Concha por acá, por el interno, nos pregunta, y fácil, en alguna parte del proceso de reproducción celular usted puede tener una mutación sobre uno de los genes, un daño aquí, en alguno de los genes que haría que aquí se genere un daño. En ese caso, la célula hija tendría ese daño, ¿listo? Y sería diferente a la célula madre. ¿Listo? Eso es producto de daños genéticos en el proceso de mitosis como tal. Listo, la siguiente en la que fallaron fue la 104 y aquí quería llegar, los que habían preguntado sobre las clases de circuitos, aquí tenemos un sistema. Entonces lo primero que vamos a ver es que tendremos dos tipos de circuitos,
Este, por ejemplo, el circuito 1, es un circuito donde las resistencias se ubican una tras de otra, miren. Llega el cable, toca la primera resistencia, sigue el mismo cable, toca la siguiente, sigue el mismo cable y toca la siguiente. Entonces el sistema 1 es un circuito en serie. Cuando yo tengo un circuito en serie voy a tener que la resistencia 1 o la resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias, ¿listo? Si desean conocer la demostración del por qué se hace esto, les recomiendo ver los videos que les dejé en la plataforma para pues agilizar el proceso, ¿listo? Pero sabemos que entonces la sumatoria de las resistencias parciales es igual a la resistencia total. ¿Listo? Y vamos nosotros siempre a tener en cuenta algo que nos hablen de circuito y es algo que llaman la regla de Ohm. La regla de Ohm es muy fácil, es VIR. ¿Listo? VIR igual. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Siempre va a ser así, voltaje igual a intensidad por resistencia, y a partir de aquí ustedes pueden sacar todas ellas. Entonces, vamos a ver. En el primer caso se suman todas cuando están en serie. ¿Listo? Vamos a ver el caso 3, que es el único que tiene un sistema totalmente en paralelo. ¿Qué es en paralelo? Que miren, las resistencias están ubicadas la una paralela a la otra. ¿Listo? Dispuestas de forma paralela. En el caso 3, estamos hablando como tal de un circuito de resistencia en paralelo. Entonces, miremos que cuando yo tengo esto, yo tengo ese circuito ubicado en paralelo, la resistencia va a ser 1 sobre el inverso de la resistencia total, es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Listo? Siempre se van a tomar los inversos. Si matemáticamente yo quisiera hallar la resistencia total, pues la hallo simplemente hallando el inverso general de eso. Entonces sería resistencia total es igual a 1 dividido 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Listo? Ahora veamos, aquí hay una gran analogía que tenemos que hacer. Acá, la resistencia, si ustedes ven, suman R1 más R2 más R3. Acá, entre más resistencias hayan, la resistencia total va a ser mayor. ¿Listo? Vamos a escribirlo de forma bonita. Para los que ya vieron matemáticas y piensan que eso tal vez no les va a servir, el límite cuando R de X, cuando las resistencias, cuando X tiende al infinito, hace que la resistencia tienda a su valor máximo. ¿Listo? Entonces, entre yo más resistencias tenga, más grande va a ser la resistencia total. En el caso del paralelo, como tengo el inverso, tengo 1 sobre la resistencia total, miren, 1 sobre la sumatoria de resistencias. Entre yo más resistencias tenga, entre mayor sea el número de resistencias, más pequeño probablemente va a ser mi resistencia total. ¿Listo? Es lo que vamos a ver ahí. Y ahora veamos eso como lo tenemos aquí en VIR. Listo, ya tenemos aquí, y los dos circuitos, 2 y 4, se consideran circuitos mixtos. Estos están ubicados en paralelo y esos dos estarían ubicados finalmente en serie. ¿Qué se hace aquí? Primero, se agrupan las resistencias en paralelo, se haría el inverso de estas dos y se halla la resultante, la resistencia total, y se suma con la resistencia que yo tengo acá. Lo mismo con la 4, se suman estas dos y como si yo tuviera una sola resistencia y luego la sumo con la resistencia que tengo acá abajo. Estos son circuitos mixtos donde se mezclan los dos tipos de circuitos. Ahora sí, el circuito en el que la corriente alcanza su máximo valor, antes de la ley de VIR, yo saco la corriente. ¿Cómo la saco? Paso resistencia de VIR, entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Vemos que son inversamente proporcionales, es decir, si yo necesito una corriente máxima y necesito que esto aumente, la resistencia se debía hacer pequeña, y si quiero hacer la intensidad pequeña, la resistencia se debía hacer grande. ¿Listo? Son inversamente proporcionales, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Listo? Entonces, yo quiero que la corriente total sea la más grande del sistema, entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar la resistencia total más pequeña. ¿Y qué circuito me ofrece la resistencia total más pequeña? La resistencia total más pequeña me la va a ofrecer el circuito en paralelo. Miren, ofrece la resistencia total más pequeña.
Entonces, ¿yo cuál voy a buscar de todos? El circuito que sea 100% en paralelo. Entonces, el circuito que es 100% en paralelo es el 3. Respuesta correcta, la C. ¿Esa parte sí me la entendieron totalmente? Ese resumen rápido de circuitos, perdón. Profe, o sea que siempre va a ser la fuerza mayor la que esté en paralelo. ¿Siempre va a ser la qué? Que no te escuché bien. Que siempre va a tener resistencia mayor la que sea en paralelo o que las tres vayan pues para el mismo lado o así, ¿sí me entiende? No. Sí, ya te entiendo. Las resistencias cuando están en paralelo, la resistencia total se hace más pequeña. ¿Listo? Es la resistencia más pequeña. Cuando las tengo en serie, se suman. Miren, cuando las tengo en serie, yo sumo los valores. O sea, 2 más 4 más 2, por ejemplo, esto me daría 8. Mientras que si yo la tengo en paralelo, serían los inversos. Ya sería 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 2. Este valor de aquí me va a dar un valor mucho más pequeño que el que me da en serie. Entonces, siempre que yo tenga las resistencias ubicadas en paralelo, la resistencia total del sistema va a ser menor. Y al ser la resistencia del sistema menor, la ley de Ohm me dice que la intensidad de corriente en ese sistema va a ser más grande que en el sistema en serie. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, Sí, profe, gracias. Listo. Ese es el truco de los circuitos. ¿Listo? Entonces usted tiene que saber eso. Si necesita usted la máxima resistencia, conéctelas todas en serie. Si necesita la mínima resistencia, conéctelas en paralelo. ¿Listo? Y siempre recuerde esto, siempre recuerde la ley de Ohm, recuerde PIR. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Listo? Y ahí usted puede fácilmente sacar la situación. Como les recuerdo, en el Classroom dejé varios grabaciones donde explicamos concretamente dónde sale cada una de estas partes. Bueno, pasemos a esta. Esta dice lo siguiente. Para cocinar el arroz usualmente mezclamos 200 gramos de agua con 50 gramos de aceite. Si calentamos el agua cuyo calor específico es de 1 caloría por gramo por grado centígrado hasta 50 grados centígrados y luego agregamos aceite con calor específico 0.5 calorías por gramo por grado centígrado a 20 grados centígrados, al cabo de un rato se adquiere una temperatura final de la mezcla. ¿Listo? Este problema parece rarísimo, pero incluye varias cosas. Primero hay algo que se llama calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de energía comúnmente entregada en julios o calorías que yo debo aportarle a 1 gramo de una sustancia para aumentarle 1 grado centígrado la temperatura. Entonces, si yo digo que el agua tiene un calor específico de 1 caloría, le estoy queriendo decir que necesito 1 caloría, calentarla en 1 unidad de calorías para subir 1 grado centígrado, 1 gramo de ese compuesto, ¿listo? Y miremos entonces, si yo tengo estos dos, tengo el agua con un calor específico de 1 y el aceite con un calor específico de 0.5, ¿cuál se va a calentar más rápido? El aceite, al tener menor calor específico, se va a calentar más rápido. Yo tengo que entregarle menos energía para que suba 1 grado centígrado, 1 gramo, ¿listo? Hasta ahí eso no nos sirve para nada para resolver el problema. Esto es como un despiste. Aquí la forma más rápida de resolver esto es usando la lógica, ¿listo? Entonces, tengo agua a 50 grados centígrados. Caliento el agua y la tengo a 50 grados centígrados. ¿Listo? Le adiciono yo el aceite. El aceite está a 20 grados centígrados. ¿Listo? Dejo pasar un tiempo y me preguntan, ¿usted cómo espera que esté la temperatura después de eso? ¿Cuál es la temperatura que usted va a obtener al final? Aquí usemos la lógica. ¿Usted ha cocinado alguna vez en su vida o siquiera ha visto a su mamá cocinar o a su papá? Entonces usted tiene el agua hirviendo, caliente, le adiciona una sustancia, al cabo de un rato el agua que usted tiene en el sistema, como el aceite está un poquito, va a estar más frío que lo que estaba inicialmente o estar más caliente, un poquito más caliente. La lógica nos indica que este sistema de acá tiene que tener una temperatura mayor o igual que la inicial, ¿listo? O sea, si estaba a 50 grados inicialmente y le agregué el aceite, yo esperaría que pasando un rato esa temperatura esté o en 50 grados o
más arriba de 50, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque la cantidad de aceite, miren, la cantidad de aceite que ustedes agregaron es muy pequeña, son 50 gramos versus 2000. Cuando la proporción es tan grande, la diferencia es tan grande, yo puedo asumir de que va a primar la temperatura del compuesto mayoritario, ¿listo? Entonces, buscamos dentro de todas estas cuál es la única que es igual o mayor a la temperatura que yo tenía inicialmente. Entonces, la única que es igual o mayor es la 52, ¿listo? 52 grados centígrados, esa es la respuesta correcta, porque las otras tres me están diciendo que usted al agregarle tan poquito aceite, enfrió la solución, cosa que es falso. Tan pequeña masa no logra absorber tanta energía del sistema, ¿listo? Ahí sí toca usar malicia colombiana para desarrollar eso. Listo, el resto es como un despiste, simplemente tenemos que como meterle esa lógica tradicional. Y recuerden, como yo digo, lo que funciona en el macro, funciona en el micro, lo que en la tierra como en el infierno. Lo que usted piense que ya ha observado en la vida diaria, que ha visto que el agua se calienta y luego con un poquito de aceite no se va a enfriar, así mismo va a ocurrir en estos problemas, ¿listo? Ahorita tenemos la 107 y nos dan una información. Dice: una planta de purificación de agua para cultivos de hortalizas va a instalarse en una vereda. La planta funciona de la siguiente forma: un sistema de bombeo transporta agua desde una quebrada cercana hasta un tanque de recolección, desde donde se regula su caudal. El agua se dirige hacia una torre de aireación para ser oxigenada. El agua pasa por un dispositivo coagulante donde se adiciona alumbre. La adición de alumbre permite que los sólidos que lleve el agua se acumulen en grumos y se separen. Esto estoy purificando el agua hasta ahí. El agua se pasa por un tanque muy profundo donde la luz solar, particularmente la luz ultravioleta, elimina gran parte de las bacterias. ¿Listo? Entonces hasta aquí le estoy limpiando completamente, estoy potabilizando el agua, podría decirse. ¿Listo? Se adicionan esporas del hongo tal, el cual detiene el crecimiento de algunos hongos dañinos para las hortalizas. Bien, o sea, estoy potabilizando el agua al 100%. Con la implementación del sistema se espera mejorar la calidad de las hortalizas cultivadas y aumentar los ingresos del cultivo. Bien, estoy simplemente aportándole agua más pura al sistema. Vamos a ver la pregunta. Los operarios de la planta piensan que no deben adicionar demasiado alumbre al agua porque después de cierta cantidad los residuos sólidos decantados no pueden aumentar. ¿Listo? Entonces va a llegar un punto en el cual usted, por más alumbre que le eche, no va a tener una curva como tal significativa. Entonces, ¿qué esperaría yo? Un sistema que sea así: cantidad de alumbre versus residuo. Esto le dice aquí, porque después de cierta cantidad usted va a crecer, y después de cierta cantidad ella no va a aumentar, se va a mantener constante. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esta partecita de aquí. Esa es la gráfica que yo construyo ahí sin siquiera ver las demás gráficas. Ahorita sí, busquemos rápidamente cuál de las gráficas representa esa opinión. El primero es directamente proporcional, es decir, aplíquele alumbre hasta que eso le va a caber todo el que usted quiera. Entonces no llegaría a un punto límite. Falso. Esta me está diciendo al contrario: a medida que usted adiciona alumbre, la cantidad de residuos va a ir disminuyendo, decreciendo, cosa que es falsa. Lo que dice es que se van a ir generando cada vez más, pero en un punto se van a detener. Observen que la gráfica que dibujé es exactamente igual a la gráfica C. ¿Listo? Llega un punto donde llega al máximo y se mantiene constante. No sabemos de aquí para arriba si caiga o se mantenga totalmente constante. Y el de aquí nos da una constante, nos dice que independientemente de la cantidad de alumbre que usted aplique, siempre va a tener la misma cantidad de grumos, cosa que es falso, porque ellos dicen a medida que usted vaya aumentando, los residuos van a llegar a un punto donde usted ya no va a poder tener más. ¿Listo? Respuesta correcta es a la C. Esto vamos a ver acá. La 108, que también la respondieron regularmente, y la 101 dice: un efecto positivo. ¿Qué efecto positivo deja para el medio ambiente los cultivos a sus alrededores el uso del hongo? Del hongo. A. Permite la activación de agentes fertilizantes. En ningún momento estamos hablando de agentes fertilizantes. El hongo, ¿qué nos hace? El hongo nos mantiene el agua potable, evita que crezcan hongos sobre el agua. Entonces, falso, toda falsedad. B. Favorece el crecimiento de las plantas. Falso, solo nos está evitando que se contaminen nuestras aguas. C. Evita la fumigación con químicos contaminantes. Podría ser porque está evitando que crezcan hongos, y en ese caso podría ser la respuesta correcta. Y el D.
ayuda a descontaminar el agua. El hongo, miren que lo estoy aplicando en la última etapa. El hongo no es que ayude a descontaminar el agua, el hongo me la ayuda a preservar para que el agua se vuelva, por así decirlo, antifúngica, evita el crecimiento de hongos. Entonces, tampoco. Por descarte, la respuesta correcta sería la C. Evita que yo tenga que fumigar con químicos contaminantes después, porque ese hongo adicionado me está fortaleciendo las hortalizas. La 109 dice, en el proceso de descontaminación del agua se usa luz ultravioleta para eliminar una gran parte de bacterias. ¿Por qué el proceso debe realizarse en un tanque poco profundo? Fácil. Tengo aquí un tanque poco profundo. ¿Listo? Y la luz debe ingresar. Si yo tuviera un tanque muy profundo, muy posiblemente el agua que está viajando al fondo de este sistema no quedaría en contacto con la radiación, ¿listo? Con la luz. Por tanto, se requiere que sea poco profundo para que la gran cantidad de agua entre en contacto con la luz. Vamos a ver cuáles son las respuestas. A, porque permite que haya menor cantidad de caudal. Falso. Yo esto lo puedo, simplemente el caudal yo lo puedo medir acelerando la velocidad. ¿Listo? B, porque se forman algunos grupos del material sólido. Falso. C, porque el agua adquiere una menor densidad. La densidad del agua no cambia. Recuerden eso. La densidad del agua en un proceso donde usted no la solidifique, no la caliente, no la enfríe, la densidad se va a mantener igual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la densidad depende de la temperatura y como la temperatura es la misma, no van a cambiar. Respuesta correcta, la D. Porque hay mayor exposición del agua a la luz. Al ser poco profundo, todo el agua que está pasando por aquí va a verse expuesta a la luz. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Alguien que por favor me colabore leyendo esta mientras le doy acceso a un compañero que está tocando la puerta. ¿Eso quién habló? Don Daniel, colabóreme. Un paracaidista abre su paracaídas como se muestra en la siguiente figura. Pasado un tiempo, el conjunto paracaidista desciende a velocidad constante. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué fuerza externa, además del peso, debe actuar sobre el conjunto paracaidista para que descienda a velocidad constante? Listo. Entonces, ¿recuerdan el ejercicio de la piedra donde para tener velocidad constante yo debo igualar las fuerzas? En este caso, el paracaidista, todo el sistema, miren que lo volví una sola bola, ¿listo? Sobre todo el sistema está actuando una fuerza que es el peso. Peso igual a masa por gravedad, que es la que va a llevar al paracaidista hacia abajo. En algún punto, al abrir el sistema, la fuerza que se ejerce hacia arriba tiene que igualarse con esta. ¿Listo? Esta fuerza es la que nosotros desconocemos, la fuerza que no sabemos que va a actuar y va a actuar hacia arriba. Veamos qué tipos de fuerzas nos dan la respuesta. La presión del aire. La presión es un fenómeno o una fuerza que es todo el aire encima suyo está causándole, por así decirlo, un peso sobre usted. Entonces, la presión también va en un peso hacia abajo. ¿Listo? La presión también es todo lo que lo afecta a usted y lo está aplastando. Entonces, por tanto, como ella va en el mismo sentido del peso, la presión del aire lo estaría usted empujando hacia abajo, no lo estaría equilibrando con el sistema, no lo estaría deteniendo, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, no. La A no sería. La B dice, la resistencia del aire. Cuando usted abre el paracaídas, ¿la resistencia qué es? Es que el aire, el movimiento va a ir hacia abajo y el aire, por tanto, va a apuntar hacia arriba. Cuando se choque contra la barrera del paracaídas, el aire está levantando el paracaídas en el sentido contrario al movimiento en el que usted va cayendo, lo que indica que la resistencia del aire es una fuerza que va en contra suyo. Entonces efectivamente puede ser la fuerza debido a la resistencia por culpa de el aire. ¿Listo? Hasta ahí esa podría ser. Vamos a ver si las otras dos nos dicen. La tensión ejercida por las cuerdas del paracaídas. La tensión ejercida aquí por las cuerdas se debe principalmente a la fuerza de resistencia que ejerce el aire. ¿Listo? Y la tensión no lo está usted parando. Miren que el objeto, tanto paracaídas como paracaidista, yo lo volví una sola esfera, lo volví un solo sistema. Es decir, que ellos tienen que tener una fuerza externa que los equilibre, y aquí estamos teniendo es una fuerza interna. ¿Listo? Entonces, la tensión de las cuerdas no lo está
deteniendo, no está haciendo que se igualen las fuerzas y que baje con velocidad constante. Y la fuerza normal que actúa sobre el paracaidista podría ser porque la fuerza normal es una fuerza que siempre va a actuar en contra del peso, ¿listo? Es una fuerza que siempre actúa. Pero yo les dije la sesión pasada, la fuerza normal solo aparece cuando yo tengo el objeto en contacto con una superficie o en contacto con otro objeto. Aquí sí, el peso va hacia abajo y por estar en contacto aparece una fuerza normal que es la fuerza contraria, ¿listo? O en un plano inclinado, cualquiera, pero siempre tienen que estar los dos objetos en contacto. Ahí el paracaidista está en el aire, está, por así decirlo, levitando. Entonces, al estar en el aire no se aplicaría la fuerza del normal. Entonces, lo único que nos queda es efectivamente, la respuesta correcta es la B. La resistencia del aire es la única que va en contra del movimiento y ayuda a frenar la caída del paracaidista. ¿Listo? Ahora sí, veamos la 111, dice: en un motor de combustión interna como el de un carro, una mezcla de combustibles, oxígeno y una chispa eléctrica producen una explosión controlada dentro del motor que genera un movimiento del mismo, lo que conocemos como el pistón que sube y baja. ¿Listo? Según lo anterior, el proceso de transformación de energía que se da en motores. ¿Listo? Estoy mezclando unas sustancias. ¿Listo? Y las estoy convirtiendo en una energía que yo convierto en movimiento. ¿Listo? Lo primero que yo voy a ver, esa energía inicial está contenida dentro de una sustancia. Entonces, esa energía que está contenida dentro de la sustancia se conoce como energía química. ¿Listo? Y esa energía química se está convirtiendo en movimiento, o sea que está pasando a ser una energía llamada energía mecánica. Entonces, vamos a buscar el primero que nos indique que estoy partiendo de energía química. Ese fue A, energía mecánica, falso. B, energía mecánica, falso. C, energía química, muy bien. Pero veamos si de verdad pasa energía mecánica. Efectivamente está pasando energía química, energía mecánica. Respuesta correcta, sin lugar a dudas, la C. Y la D nos dice que pasa energía térmica, energía química. Falso, porque estamos partiendo de energía contenida en una sustancia. Siempre que le hables de una sustancia y explota o se expande, es energía química contenida en la sustancia. ¿Listo? Ahora veamos este. Este es otro sistema que tenemos de fuerzas. Dice: un estudiante observa cómo en un centro de entrenamiento físico hay máquinas con pesas que permiten fortalecer las piernas, como se muestra en la figura. El elaborar un diagrama en el que se muestran las fuerzas que actúan sobre la pesa cuando el hombre sostiene las piernas estiradas. O sea, ahí las tiene totalmente estiradas y este es el diagrama que el muchacho representa. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué sucederá con la fuerza que tiene que hacer el hombre para levantar la pesa si el ángulo de inclinación de la máquina disminuye? Ah, bueno, entonces veamos qué pasa aquí. A ver, yo tengo esto así, muy inclinado. En este lugar tengo algo que está cayendo. ¿Listo? Miren que el peso va hacia abajo como tal, y como yo lo tengo inclinado, ese componente del peso me va a ir hacia acá. O sea, una parte del peso me va a quedar en esta dirección. ¿Listo? Que sería este componente del peso en el eje X. ¿Listo? Ese es el componente en el eje X. Si yo inclino esto, si yo lo hago más inclinado, perdón, si le disminuyo la inclinación, o por ejemplo lo pongo así, supongamos, esto lo voy a poner aquí. ¿Listo? El componente en el eje X va a ser menor o va a ser mayor. Miremos que en el eje Y está, literalmente está más sostenido ya sobre el eje Y, ya está más vertical que horizontal. Al estar así, este contenido en el eje X se tendrá que hacer más pequeño. Voy a borrar aquí y lo voy a hacer más pequeño. ¿Por qué? Porque le estoy quitando componente en el X y lo estoy poniendo más que todo en el Y. ¿Listo? La inclinación hace que yo me apunte hacia abajo. O sea, mejor dicho, cuando tengo más inclinación, el peso está casi directamente sobre el eje X y por tanto está directamente sobre la persona que esté aquí soportándolo. Entre yo más baje la inclinación, el peso va a estar ahora en mayor escala sobre la máquina, y el paciente que está aquí ya no tiene que hacer casi fuerza. Entonces, la fuerza que va a hacer el hombre va a disminuir porque la inclinación ha disminuido. Es decir, en algún punto la pesa va a estar hasta ubicada sobre el piso y usted no tiene que hacer nada. ¿Listo?
Pues vamos a buscar la que diga disminuirá. A permanecerá igual, falso. B disminuirá, bien, analicemos. Disminuirá porque el hombre podrá estirar más las piernas. Falso, en ningún momento nos están diciendo que el hombre va a estirar más las piernas. Ahí está en el punto límite de estiramiento, entonces él ya no podrá estirar más las piernas en ese sistema. La C dice aumentará, falso, y la D dice disminuirá porque el componente del peso que actúa en la dirección disminuye, el componente que actúa sobre él en el eje X se está haciendo más pequeñito, entonces efectivamente el peso que él va a tener que aguantar va a ser menor. Respuesta correcta, efectivamente, la D. ¿Listo? Entonces, ahora, la siguiente dice, se tiene una mezcla heterogénea de los compuestos W, Q y P. Ahí tenemos, cada uno tiene un compuesto, cada uno es un compuesto puro y su solubilidad se muestra en la tabla. Entonces vemos los tres compuestos. Vemos que W está en estado sólido, pero es soluble en P. Entonces cuando yo mezcle W más P, voy a tener una solución probablemente homogénea. ¿Listo? Van a ser la misma fase. Ahora, Q es un sólido, es soluble en P, ¿no? Entonces, cuando yo mezcle Q más P, voy a tener una solución o una mezcla heterogénea. ¿Listo? Yo voy a poder separarlas fácilmente. Ahora, ¿y P es un líquido? Sí. ¿Y P es soluble en P? Pues sí. Agua es soluble en agua, cualquier líquido es soluble en el mismo, ¿listo? Para separar el compuesto Q de la mezcla se propone realizar una filtración con papel filtro. Muy bien. ¿Yo qué hago aquí? Q es un sólido, P es un líquido. P disuelve a W, o sea que P puede contener a W, P puede estar conteniendo a W, entonces, pero ambos van a estar en estado líquido. Entonces, cuando yo filtre, me va a quedar, en el filtro me va a quedar atrapado WQ, perdón, me va a quedar atrapado en el filtro porque es un sólido y acá abajo me va a quedar P más W, ¿listo? Entonces, de acuerdo con ¿es adecuado este método para separar el compuesto P? Sí es adecuado, miren, Q le está quedando usted atrapado en el filtro y P y W le están quedando atrapados abajo, entonces es correcto. Y vamos a buscar dentro de ellos los que digan sí. El A dice sí. Sí, porque él va a absorber el compuesto líquido P, ¿no? El papel filtro va a dejar pasar P. Entonces, esta parte es falsa. La B dice no, porque el papel filtro quedaría retenido una mezcla de los compuestos sólidos W y Q. W, ya hemos dicho que sí es sólido, pero va a estar disuelto en P, entonces va a pasar a estado líquido, o va a estar en una solución. Falso, además lo que hemos dicho que el compuesto sí, que el método sí es efectivo. La C dice sí, porque el compuesto Q quedará retenido en el filtro y como W se solubiliza en P, ambos compuestos pasarán a través de él. Eso es lo que estamos planteando aquí en el dibujito. Respuesta correcta, la C. ¿Listo? Y la D, no, porque la filtración, porque con la filtración se separan los compuestos W, pero los compuestos Q y P siguen mezclados. Q y P no se mezclan, miren, acá dice no se mezclan. Q no es soluble en P. Entonces, la D es totalmente falsa. Respuesta correcta, la C. ¿Listo? Ahorita sí vamos a leer todo esto. La 114C. La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida al ser humano principalmente por la picadura de los mosquitos, Aedes aegyptius o Aedes albopictus, infectados con este virus. Algunas de las medidas preventivas para la enfermedad son el uso de repelente y control de su reproducción. Una de las sustancias empleadas como repelente es la N-dietil 3-metilbenzamida. ¿Listo? Una sustancia que bloquea el olfato de los mosquitos y les impide rastrear compuestos presentes en el sudor o aliento de las personas. ¿Listo? Entonces estoy bloqueando el sudor, bloqueando la capacidad que tiene el insecto de recibir mis feromonas y por tanto él no puede llegar hasta mí, no me puede identificar ni me puede infectar. Al no localizar a las personas, los mosquitos no pueden picarlas. Bien, vamos a ver qué dice. Concentración del compuesto. A medida que aumenta la concentración del compuesto, aumenta el tiempo de protección en horas. Bien, entre más concentrado, más me protejo por un tiempo determinado. Por otra parte, como los mosquitos de esta especie se reproducen dejando los huevos en aguas estancadas, una manera de controlar su reproducción es eliminar cualquier lugar que pueda depositarse, en el que puedan depositarse aguas. Ahorita en un momento, como está ahí, listo.
Entonces, ¿acá qué vamos a tener? Vamos a tener entonces un método químico para matarlos, que es a través de la N,N-dietil-3-metilbenzadiamida, o un método físico, que es ir y botar y regar todas las aguas estancadas, ¿listo? De acuerdo con lo anterior, reducir o eliminar botellas de aguas abiertas, estanques, albercas de lugares cerca de sus casas es una medida preventiva para prevenir el chikungunya. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque al botar esas botellas o eliminar todos esos tipos de sustancias donde puedo yo tener agua, estoy evitando que los huevos del mosquito proliferen. Entonces es una respuesta correcta. Entonces vamos a ver por qué. Cuando la dice, cuando hay más disponibilidad de agua, las personas pueden contagiarse unas a otras cuando se dan la mano. Falso, el que transmite es el mosquito, ¿listo? B, se eliminarán fuentes de crear el mosquito responsable de propagar el virus. Ah, bien. ¿Qué me dice? Aquí está la respuesta. Si no hay agua donde críen los huevos, no hay mosquitos que nazcan de los huevos y por tanto se deben morir. La C dice, porque el agua puede evaporar los huevos del mosquito. Falso, en el agua crecen los huevos, ¿listo? Y la D dice, al consumir abundante cantidad de agua se puede adquirir el virus. Falso, es por la picadura 100% del mosquito. La respuesta correcta de la 114 es la B. ¿Listo, chicos? Ahorita, esa de ahí es muy fácil también. Permítanme un momento. ¿Alguien que me colabore leyéndola mientras yo reenvío aquí? Es que tengo que resolver un parcial de un curso en el cual estoy metido, por eso los llamé hoy más temprano. Entonces ya me llegó el parcial. Listo, ahora sí, vamos a desarrollar esta parte rápidamente. Aquí nos dice, cuando usted hace reaccionar una mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno, se produce, aquí no nos dice cuántas moles, pero tenemos la ecuación. Entonces, una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de este compuesto que se llama amoníaco. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la información anterior, puede afirmarse que la anterior reacción se producirá N, ¿cuántas moles? A, una mol. Falso, porque la ecuación nos está diciendo 2 moles, ahí está. Buscamos directamente la que nos diga 2 y la respuesta correcta va a ser la C. ¿Listo? ¿Cuál es la trampa aquí? Que en el encabezado le va a usted a decir que fuera como si se produjera una, cosa que es falso. Se producen 2 porque la ecuación es la que nos va a decir cuántas moles se producen en el sistema o cuántas moles de reactivos se van a invertir en el sistema. ¿Listo? Ahorita, la 116 dice, el siguiente modelo representa el llamado cuello de botella que explica el cambio en la variedad genética de una población. ¿Listo? Entonces estamos analizando un cuello de botella. Cada frijol representa un individuo de la población. Entonces, vemos que el diagrama dice, la proporción de colores blanco y negro de los frijoles representa la variabilidad genética. Entonces aquí estoy teniendo una mezcla de los dos, tanto blancos como frijoles. Un evento disminuye la población de tamaño, ¿listo? Entonces ya no tengo todos esos individuos, sino que voy a tener lo que quepa en este tarrito. Ha habido una disminución de tamaño de la población, ya sea una hambruna, pues una pandemia o cualquier tipo de mortandad de la población hizo que bajaran. Ahora sí, los individuos sobrevivientes con diferentes proporciones de colores de la población original, aquí no sé, aquí habían 50-50 o 70-30, aquí en la población reducida voy a tener una variación. Ahora sí, con el paso del tiempo, los individuos de color negro están en mayor proporción que los blancos. ¿Listo? Entonces, una de las dos especies se vio favorecida después en la formación de los mismos. Vamos a ver entonces, ahorita sí que nos dicen, este modelo se usa para explicar el bajo número de guepardos en el planeta. Se asume que el color blanco son guepardos sanos y el negro son guepardos que pueden enfermar fácilmente. ¿Listo? Entonces, los sanos quedaron en menor escala y los enfermos proliferaron más rápidamente. ¿Listo? ¿Por qué ha aumentado el número de guepardos con posibilidad para enfermarse? Vamos a ver qué nos indican. Porque los individuos de la población original de guepardos siempre se enfermaban con mayor facilidad. Nada nos dice que la población inicial, esta es la población inicial, se enfermaría más fácil. Entonces simplemente no hay datos que avalen esa teoría, entonces la descartamos. B,
Porque al disminuir la población de guepardos sanos, la probabilidad de que nazcan guepardos sanos disminuye. ¿Qué pasó? A la hora de yo pasar este cuello de botella, a la hora de yo pasar y disminuir la población, muy posiblemente aquí, en esta muestra, me quedaron una mayor proporción de guepardos con tendencia a enfermarse. Ellos genéticamente le transmitieron esa capacidad a los guepardos que venían después, entonces lo transmitieron a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y por esa razón se fue aumentando la tendencia que tenían a adquirir la enfermedad. Entonces muy posiblemente la B en ese caso sea la correcta. La C dice, porque el cuello de botella de la población se divide un grupo de individuos enfermos y otro grupo de individuos sanos. En este cuello de botella aquí en este evento no se está seleccionando la mitad y la mitad, se está seleccionando al azar. Entonces yo no supe qué número me cayó de cada uno de ellos, pero por el resultado final yo puedo decir que muy probablemente fueron más guepardos enfermos que guepardos sanos, entonces no fue una distribución 50-50. La C también se descarta. Y la D dice, porque los guepardos no han aprendido a generar estrategias para que les permita soportar las enfermedades. Esto es, pues, ilógico, como su nombre dice, el guepardo no es culpa de él, es culpa de la genética con la cual él viene y eso él no lo puede controlar, ¿listo? Entonces tampoco. Respuesta correcta la B, porque muy probablemente en el cuello de botella los guepardos sanos bajaron su población y eso hizo que pues no pudieran transmitir a todos los miembros que venían después en el crecimiento poblacional. Entonces la B es la respuesta correcta. Vamos con la 117 y estamos a 3 preguntas de terminar esta parte. Listo, la gráfica muestra la variación de la afinidad electrónica y el carácter oxidativo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la afinidad electrónica aumenta de abajo a arriba, aquí lo podemos ver en la primera flecha, esta que está aquí, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha aumenta la afinidad electrónica, lo que tenemos que saber ahí, ¿listo? Otra cosa que tenemos que saber es que la tabla periódica tiene una división aquí, una escalera. De la escalera hacia acá son los metales. Justo alrededor de la escalera tengo algo llamado metaloide o semimetales, como aparece acá, y lo que están acá son los no metales. Entonces, ahorita sí. La afinidad electrónica está relacionada con el carácter oxidante de un elemento. A mayor afinidad electrónica, mayor será su carácter oxidante. Se tienen 3 elementos, J, Z y Q, como se muestra en la tabla. J es un oxidante fuerte, tiene una afinidad electrónica más elevada. Si tiene afinidad electrónica más elevada, yo lo puedo ubicar en alguna región de estas. La pregunta es, ¿dónde lo voy a ubicar? Entonces, vamos a quitar esto y veamos dónde quedaría. Y se tiene la afinidad electrónica más alta. Entonces, si yo quiero ir de abajo hacia arriba, tendría que ubicarlo en la parte más alta del sistema. Por acá está la J. Pero no dice que es la más alta de todo. Entonces, yo tengo que subir y desplazarme hacia la derecha. Entonces, muy posiblemente J me quede por acá, en esta zona. ¿Listo? Cualquiera que esté en esta zona va a tener una capacidad afinidad electrónica más alta. Ahorita vamos a ver qué dice. Z es un agente oxidante débil, la afinidad electrónica más baja. Si es más baja, pues entonces debe estar en el lado contrario, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces por acá debe estar Z. ¿Listo? Ya estoy ubicando. Z queda en el extremo inferior, J queda en el extremo superior. Y ahorita nos dicen, IQ es un oxidante débil que queda en una afinidad electrónica intermedia. Entonces la distancia entre este y este, yo voy a ubicarlo exactamente a la mitad. Listo, borremos acá y voy a colocarlo exactamente a la mitad. La mitad de esta distancia es aproximadamente, supongamos que por aquí. Miren que Q cae aproximadamente por aquí. Si yo hago la división de esto, voy a tener Z y Q son metales, muy posiblemente, y J es un no metal. Entonces vamos que dice, de acuerdo con la información, ¿en qué parte de la tabla periódica estarán ubicados los elementos? Z y Q en los metales, bien, ahí está, y J en los no metales. De respuesta correcta la A. Si vieron, simplemente es aprender a ubicar los elementos en la tabla periódica. ¿Listo? Nos queda la siguiente que también la respondieron, pues algunos la respondieron mal y dice, se realiza un experimento donde toman 3 bombas de caucho, las cuales tienen en el interior diferentes cantidades de agua destilada, como se muestra en la figura. ¿Listo? Si las 3 bombas se colocan en una cubeta llena de agua destilada, ¿qué se esperaría? ¿Listo? Vamos a ver. Las 3 bombas tienen agua en su interior. Y
las 3 bombas yo las voy a colocar en una cubeta. Entre más grande sea la bomba, ¿cuál es la fuerza que va a aplicarse en ese sistema? El peso. Entonces, peso 1, la bomba chiquita, peso 2, y la bomba medianita va a tener un peso 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El agua va a establecer una fuerza contraria, así como con el paracaidista el agua establece una fuerza contraria, esa se llama la fuerza de empuje. Lo que la empuja o lo que la mantiene a flote también se conoce como fuerza de flotación. Entonces, listo, va a ir hacia arriba. La fuerza de flotación que ejerce el agua es una fuerza que depende del agua y también va a equilibrarse con el peso. Entonces, entre más peso, más posiblemente este vector que va hacia abajo gane. ¿Listo? Entonces, yo lo que esperaría sería que la bolsa más grande y más pesada se me vaya al fondo rapidísimo, la bomba intermedia pues flote un ratico, pero también tiende a caer, y la bomba liviana muy posiblemente sí sea capaz de que en ese caso la fuerza de empuje gane y se mantenga a flote. Eso es lo que yo pensaría, pero vamos a ver. Si las 3 bombas se colocan en una cuenta llena de agua destilada, se espera que A, las bombas A, B, C se vayan al fondo de la cubeta. Pues yo esperaría que al menos una de ellas, la más pequeñita que sería la B, pueda flotar. Entonces, por ahí descartaría esto. La B dice que la bomba B flote, pero que las bombas A y C se vayan al fondo de la cubeta. Esa podría ser una teoría totalmente correcta, entonces sería la B hasta el momento. C, que las bombas A y C floten, pero que la bomba B vaya al fondo de la cubeta. La bomba B es la más pequeñita, por tanto la componente del peso sería la menor, entonces descartamos ahí la C. Y la D dice que las 3 bombas floten. Yo esperaría que 2 de ellas al menos se me hundan más que una, entonces descartado. La respuesta correcta en este caso sería la B, que al menos la bomba B flote mientras que las otras 2 se vayan al fondo. ¿Listo? Solo nos quedan 2 preguntas y terminamos. Listo, un estudiante observa que lanza un chorro de agua y lo están iluminando por una luz roja. Los punticos en el chorro de agua, las punticas se ven rojas, pero el chorro no se ve rojo. Esa es la pregunta. Ahorita sí, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué carajos está pasando eso? La A dice, la luz roja se refleja totalmente dentro del chorro de agua. Es decir, al ingresar al chorro, toda esa luz pasa derecho y es como si no estuviera siendo afectada por el chorro. Esa podría ser la razón por la cual aquí no veo la luz roja. Y en las bolitas, en las esferitas que están arriba, yo sí estoy viendo que la luz, como son partículas más pequeñas, la luz llega y rebota. Y esa luz es la que yo estoy viendo y por eso yo veo que supuestamente las punticas del chorro, por así decirlo, van a quedar rojas. Entonces podría ser la A, pero veamos las otras. La B, la luz roja solo indica que el chorro de agua está caliente. Falso. O sea, en ningún momento la luz me relaciona con la temperatura del chorro de agua. La C dice, la luz roja solo puede propagarse por el agua y no por el aire. Falso, porque nosotros hemos visto luz roja propagándose por el aire. Si estamos aquí parados y vemos la luz roja al fondo, es porque esa onda se puede propagar en el aire. Entonces, falso. Y la D dice, la luz roja pinta las moléculas del chorro de agua. La luz no pinta las moléculas, la luz solo genera fenómenos de refracción, difusión en otros medios. ¿Listo? Por tanto, también se descarta. Entonces, por descarte, la única respuesta es la A. La luz roja se refleja totalmente en el chorro de agua. ¿Listo? Y finalmente tenemos la 120 que dice, la fotosíntesis lleva a cabo los cloroplastos en las células vegetales y consiste en la transformación de energía proveniente de la luz en azúcares. La fotosíntesis es importante porque me permite a través de un recurso gratuito que es la luz, obtener alimento. Entonces vamos a ver cuál. A, aporta sales al sistema. Falso, aporta son azúcares. B, aporta cloroplastos nuevos a las células. Falso. En el cloroplasto se realiza la fotosíntesis, pero no es que me va a favorecer la creación de nuevos cloroplastos. ¿Listo? C, elimina el exceso de agua almacenada en los ecosistemas. Falso. El agua va a estar circulando en su ciclo y no la estoy eliminando por ese medio. Me queda la D que dice, D, produce los nutrientes necesarios para su desarrollo y el crecimiento. Listo, estoy obteniendo azúcares que los uso yo para alimentarme tanto la planta como a los organismos herbívoros que están por encima de ella. ¿Listo, muchachos? Y hasta ahí hemos concluido la sesión S11E2. ¿Listo? Quedamos claros, hemos concluido alrededor de ¿cuántas preguntas eran? 25 preguntas del día de hoy. Bueno,
Vamos a hacer algo, porque ahorita yo tengo que entrar a parcial inmediatamente. Entonces, esta sesión, si les parece, la podemos resolver mañana en un horario. ¿Ustedes a qué horas podrían? Me dicen que tienen clases a partir de las 2 de la tarde, ¿cierto? Entonces, para que los compañeros que presentan la actividad el sábado puedan tener acceso a esto, yo les propondría que nos viéramos. Hay dos opciones: a las 11 a.m., que estoy libre, y sé que los estudiantes del colegio no están libres a esa hora, entonces podría ser a la 1 p.m. ¿Listo? O veámonos, más vale para dar un margen de error, veámonos a las 12:30. ¿Les parece? A esa hora arranco yo en un horario extraoficial, arrancamos con la solución de estas, que son más poquitas, y a las 2 ustedes están libres para asistir a sus clases normales, ¿les parece? No es obligatorio. El link es el mismo que tenemos en el Classroom, no es obligatorio. El que quiera asistir, asiste, y el que no, no hay problema. ¿Listo? Si les parece, procedemos de esa forma, para que no quede este solucionario mochito e incompleto. Y entonces traten todos, por favor, de resolverlo y de, por favor, dejarme las respuestas en el cuestionario, así yo sé cuáles fallaron, porque con estas yo creo que fallaron como unas 10 apenas. Las 4 personas que lo hicieron, efectivamente, como unas 10 preguntas fallaron. Entonces, para saber cuáles como tal tienen toda la información, ahorita inmediatamente les subo el video y mañana entramos a resolver esto, ¿listo? Fueron casi 10, entonces nos veríamos mañana a las 12:30 para que podamos terminar esta parte. Ahorita les subo la grabación del video de la clase de hoy y les subo las diapositivas para que ustedes también vayan leyendo esas preguntas y vayan ustedes planteando sus interrogantes. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, profe, muchas gracias. Listo, no ustedes por asistir, espero que encuentren muy bien. Qué pena la premura, es que tengo que entrar a un parcial ahorita mismo, yo también sigo estudiando. Entonces, nos veríamos mañana a las 12:30 para terminar con este ciclo, ¿listo? Bueno, nos vemos, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. A ustedes se cuidan.